cuento, el parking está aquí a la mano izquierda. Los chavales de Chaleco Naranja se encargan de cobrarle el parking y de decirle el tiempo que puede usted estacionar en la zona del parking. Las zonas de baño tienen aforo limitado. Dentro de la zona de baño tan solo se puede acceder con una toalla, una botella de agua de plástico o una botella de refresco de plástico y un pequeño bocadillo. Nada de neveras, nada de comida en tupper, nada de cubiertos, nada de alcohol, nada de cristal y nada de latas. Las zonas de baño de agua dulce, Sanidad nos recomienda el baño y bajo su responsabilidad puede acceder a ella. Que tenga buen día. Estamos con Alba, que es una de las vigilantes controladoras que hay en la zona de baño de la Garganta de Alardos, que nos va a contar un poco en qué consiste lo que están haciendo. Pues consiste en que hemos aforado el aparcamiento y los charcos para controlar la afluencia de la gente que viene. Hay 120 aparcamientos delimitados para toda la Garganta solamente. No se puede introducir en el charco sillas, mesas, ni sombrillas, ni neveras rígidas. Solo se puede acceder con una mochilita, una botella de agua y un bocadillo para comer. Nada que corte, nada que pinche, nada de cristal, nada de tupper, bocadillo y botella de agua. Una toallita y al charco. Muy bien. ¿Los aparcamientos son pagados? ¿O? Sí, son 4 euros, tarifa estándar, independiente del tiempo que estén. Pueden estar todo el día como pueden estar 2 horas. Son 4 euros, da igual el tiempo. ¿Y el horario de baño? El horario de baño es de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Desde las 11 hasta las 12 se desinfectan los charcos. ¿Cuándo empezasteis a poner en marcha estas medidas? Como 2 semanas y media o así. ¿Y qué aforo tiene, por ejemplo, este charco? Mira, 125 personas. Ahora, ¿dónde va? 125 personas, ¿no? 125 personas. Y tienen que cumplir una serie de medidas, ¿no? Claro. ¿Qué son? ¿Qué son? No pueden bajar neveras rígidas, no pueden bajar comida, alimentos sueltos. Y solamente hay un aparcamiento que Ese es el puente romano. está en el puente romano, ¿no? Parking ahí, esto es zona amarilla, esto para clientes. Estamos en el Charco Negro con... ¿Cómo te llamas? Manuel Gómez. Manuel Gómez, ¿no? Que eres uno de los controladores de la zona de baño, ¿no? Eso es. Y en el Charco Negro, ¿qué cabida tiene o qué Pues capacidad? el charco tiene un aforo de 180 personas y una vez que se complete se echa una cadenita que tenemos ahí puesta y hasta que no salga nadie no puede entrar nadie más. ¿Y cuándo empezasteis con las medidas? Empezamos el día 27 de junio, el fin de semana, el sábado ese empezamos.